En el barrio de Hurlingham, Buenos Aires, una tarde cualquiera marcó el destino de Candela Rodríguez. A sus 11 años, su sonrisa y energía llenaban cada rincón, pero esa tarde en particular, el silencio y las sombras parecían seguir cada uno de sus pasos. Nadie imaginaba que esa jornada, que debía ser como cualquier otra, quedaría marcada como el último día en la vida de Candela. Durante las horas que siguieron, se fue tejiendo una red de misterios y secretos que dejó a una comunidad entera en suspenso. Los rostros que quedaron tras su desaparición fueron solo piezas de un rompecabezas que parecía diseñado para confundir y alejar de la verdad. Las búsquedas y los testimonios revelaron más preguntas que respuestas, y la verdad se escondía detrás de un velo que pocos se atrevían a rasgar. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Amelia Matsuda, que me apoyó vía PayPal. Agradezco mucho tu apoyo. Que dispongas de tu tiempo para ver mi trabajo también es imprescindible para mí. Te deseo lo mejor y anhelo que las cosas de tu vida vayan de maravilla. Te envío un gran abrazo, mi leyenda, y te deseo una hermosa semana. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿desde dónde me ves? Te leo en la caja de comentarios. Candela Sol Rodríguez Labrador nació en 1999 en Buenos Aires, Argentina. Vivía junto a su mamá y sus hermanos en el partido de Hurlingham al oeste de Buenos Aires. Era una joven simpática y muy amable, y a pesar de su corta edad, pues en el momento de los hechos solo tenía 11 años, también se puede decir que era de carácter extrovertido y muy sociable. Sus actividades favoritas eran el canto y el baile. Además, también pertenecía a un grupo de Boy Scouts. En el colegio recibió menciones honoríficas en 3 oportunidades por su excelencia académica. Era una jovencita sumamente querida por sus maestros y compañeros. Era muy disciplinada y dedicada a sus estudios, aunque, eso sí, bastante conversadora, razón por la cual sus maestros tenían que llamarle la atención de vez en cuando. Con su familia tenía una relación muy cercana. Candela aprovechaba cada momento para decirle a su madre cuánto la amaba. Cuando salía a jugar con sus amigas, solía dejarle notas y pequeñas cartas en las que le expresaba todo su cariño. Con sus hermanos también tenía una excelente relación y solía salir a jugar juntos en los alrededores de la casa. En el barrio, Candela también era una jovencita conocida y era muy querida por todo el mundo. Aunque todavía no había llegado a la adolescencia, era una niña llena de sueños y aspiraciones. Siempre quería ser la mejor a nivel académico y le encantaban los retos intelectuales. La niña, por iniciativa propia, quería acceder a una de las mejores escuelas de toda la ciudad, pero puesto a que esta era sumamente costosa, su madre no se podía permitir el lujo de enviarla a estudiar allí. Pero las imposibilidades materiales no fueron impedimento para ella, pues investigó y se enteró que podía obtener una beca. La joven y su madre hicieron todas las gestiones con el colegio en el que ella estudiaba para que enviaran una carta de recomendación para facilitar la beca. Al final esta no llegó, pero esta era la personalidad de Candela, una niña llena de ímpetu y ganas de salir adelante sin importar las adversidades. Sin embargo, nunca lograría cumplir sus sueños, pues su vida le sería fatalmente arrebatada. Así llegamos al lunes 22 de agosto de 2011. Aquel día Candela y su familia se levantaron un poco más tarde que de costumbre, pues era día feriado. Ese día Carola hizo el desayuno algo tarde, pues dejó que sus retoños durmieran tranquilamente. Ese día Candela desayunó con su familia y luego se fue a jugar un rato al computador. En las horas de la tarde, la niña de 11 años empezó a arreglarse, pues ese día tenía proyectada un encuentro en casa de una de sus amigas para merendar
merendar y para ultimar algunos detalles del campamento que se llevaría a fin de año con los Boy Scouts. A las 3 de la tarde la pequeña estaba lista. Carola conversó un rato con su hija y le pidió que le dejara el número de la casa de su amiga para poder comunicarse con ella. Así lo hizo la niña y a las 3:30 de la tarde salió de la casa tras despedirse de su madre. Carola siguió con su día en casa de manera tranquila. Se había quedado sola pues sus hijos habían salido a jugar fútbol y ella había aprovechado para organizar el hogar. A las 4:05 de la tarde golpearon a la puerta. Eran las amigas con las que se suponía que Candela se encontraría ese día. Las niñas le informaron a la mujer que la niña no había llegado y se habían dirigido hasta allá para buscarla. Carola, al saber esto, se llenó de incertidumbre. Inicialmente pensó que tal vez mientras sus amigas venían por ella iba hacia la casa de ellas y se había producido un desencuentro. La mujer trató de comunicarse con su hija vía celular, pero este parecía no tener cobertura. Ante esta situación, la angustiada madre mandó a llamar a sus hijos y le solicitó a uno de ellos que se quedara en casa a esperar a la niña, mientras ella salía con otro de sus hijos a buscarla por las calles. Durante un buen rato, Carola y su hijo recorrieron las calles del barrio en busca de alguna pista de Candela, pero no encontraron absolutamente nada. Presa del espanto, Carola llamó a sus hermanas, quienes de inmediato se unieron en la búsqueda de la niña. De a poco se fueron sumando más y más personas, pero no había ningún rastro de la pequeña. Era como si se hubiera evaporado. En las horas de la noche, al ver que Candela seguía sin aparecer, Carola se dirigió a una comisaría para reportar la desaparición. Allí se topó con los típicos oficiales que en vez de prestarle ayuda inmediata buscan excusas y explicaciones que nadie les solicita. Los oficiales le dijeron a la angustiada madre que era probable que la niña se hubiese ido con su novio, pero era una niña de 11 años, por tanto era ridículo. Además de eso, los oficiales de turno le dijeron a la mujer que el oficial al mando estaba de viaje y que por tanto su denuncia no podía ser tomada. Carola, presa de la angustia y del miedo, pues estaba segura de que a su hija le había pasado algo malo, se quedó parada en la puerta de la comisaría y dijo que no se movería ni un centímetro hasta que no se iniciaran las labores de búsqueda. Después de horas y horas de insistencia, la mujer finalmente logró que se organizaran grupos de búsqueda para hallar a su hija. La demora y la aparente negligencia de las autoridades en realidad no fue un hecho aislado o casual, pero más adelante hablaremos de estos detalles. Esa misma noche, las autoridades salieron a buscar a la niña, pero no hallaron nada relevante. Por otra parte, los medios de comunicación ya empezaban a darle cobertura al caso y la desaparición de la niña fue difundida por todo el país. Encontrarla se había convertido en una especie de obligación de los argentinos, aunque como suele suceder en los casos de desapariciones que se mediatizan masivamente, los comentarios y teorías de la gente no se hicieron esperar ni un segundo. Mientras Carola y su familia sufrían una auténtica pesadilla, cientos de despreocupados y apáticos internautas decían que la niña se había ido con su novio. Hubo teorías sin fundamento y totalmente ridículas que decían que Carola la prostituía. Naturalmente nada de esto tenía sentido. Mientras la gente se divertía inventando teorías, la familia no paraba de sufrir, pues a pesar de que los ojos de toda Argentina estaban puestos en los avances del caso, no se había logrado nada significativo. La policía abrió varias líneas de investigación. La primera de ellas tuvo como principal sospechoso a Alfredo Rodríguez, el padre de Candela. El hombre, para el momento en el que ocurrieron los hechos, se encontraba preso por piratería de asfalto, la práctica de robar camiones en carretera. El hombre estaba en prisión desde el año 2010 y debido a sus antecedentes legales, las autoridades investigaron al sujeto para determinar si éste tenía alguna relación con la desaparición de su propia hija. Otro hecho que apoyaba esta línea de investigación es que otros familiares del hombre también tenían antecedentes criminales y la propia infancia de Candela habría transcurrido en un entorno muy precario y difícil
difícil en el que su padre y varios de sus familiares estaban relacionados con el mundo del crimen y de las sustancias ilegales. Por esta razón, las autoridades manejaban la hipótesis de que tal vez la desaparición de la niña se debía a un caso de ajuste de cuentas. La policía interrogó a Alfredo y en un primer momento el hombre habría descartado la posibilidad de que la desaparición de su hija tuviera que ver con su vida criminal. Sin embargo, muchos años después trascendería la información de que Alfredo había reconocido que cabía la posibilidad de que su hija sí hubiese sido víctima de un ajuste de cuentas y que incluso en esos interrogatorios dio algunos nombres. El 25 de agosto, Carola recibió una llamada. Del otro lado de la línea le habló una niña que dijo ser Candela y que necesitaba ayuda. Luego de esto, colgó. La mujer por un momento pensó que el final de este drama se precipitaba hacia el final. Sin embargo, eso estaba muy lejos de suceder. Al cabo de un rato, la niña volvió a llamar y repitió las mismas palabras. En una tercera llamada, la niña del otro lado de la línea ya no supo qué decir y Carola escuchó cómo les pidió instrucciones a otras personas. Ahí descartó que se tratara de su hija. Todo esto se conoció en medios de comunicación y las personas siguieron en solidaridad con el caso de Candela y con toda su familia. Aquella noche se llevaron a cabo múltiples marchas que clamaban para que la niña regresara sana y salva. Entre tanto, las autoridades seguían desplegando enormes operativos de búsqueda con perros especializados y helicópteros, pero no había ningún indicio de la pequeña. En los días siguientes, importantes artistas como Ricardo Darín y Juan José Campanella hicieron campañas para movilizar más gente y facilitar el hallazgo de Candela. El 30 de agosto, un familiar de Carola recibió una llamada en la que le decían que nunca encontrarían a la niña y que todo había sido culpa del padre de la niña por no pagar un dinero que debía. Al día siguiente, la búsqueda de Candela llegaría a su fin. El 31 de agosto, dos cartoneras trabajaban en un terreno baldío ubicado a 32 cuadras de la casa de Candela en Villa Tesey, a pocos metros de acceso al oeste. En determinado momento, una de ellas vio una bolsa de consorcio oscura. Al acercarse vio que de ella sobresalía un brazo con las uñas pintadas de rojo. En uno de los dedos tenía un anillo de fantasía. De inmediato las dos mujeres notaron que se trataba de un cuerpo sin vida y corrieron hasta una estación cercana y contaron lo que habían visto. Uno de los trabajadores que escuchó la historia de las mujeres se movilizó hasta el lugar y vio que efectivamente había una jovencita sin vida, por lo que se comunicó con las autoridades de inmediato. En menos de 3 minutos, las autoridades arribaron al lugar. Aproximadamente una hora después, Carola recibió una llamada. En ella le dijeron que habían encontrado el cuerpo de una niña y que probablemente podía ser Candela. Carola llegó aproximadamente a las 5 de la tarde al sitio que le habían dicho en la llamada. El lugar estaba completamente acordonado por la policía. Al llegar se acercó a la bolsa que contenía el cuerpo y apenas sus ojos se cruzaron con el rostro de la víctima, sus gritos empezaron a rasgar el silencio expectante que imperaba en el ambiente. «¡Me mataron a mi hija, por Dios!», gritaba una y otra vez la mujer. Pocos días después salieron los resultados de la autopsia. Estos revelaron que Candela había muerto por asfixia mecánica y que había sido abusada íntimamente un día antes de ser hallada. Además de esto, la autopsia reveló que en el cuerpo de la niña no había ningún rastro de ADN y que muy probablemente su cuerpo hubiese sido limpiado minuciosamente antes de ser abandonado en aquel terreno. Otro detalle inquietante es que el cuerpo de la niña no presentaba signos de maltrato
relato. Una de las conclusiones que arrojaron las pericias forenses es que la niña había pasado 9 días en cautiverio y había sido asesinada al 8º día. En los días siguientes empezaron a aparecer múltiples testigos del caso y también mucha información que no hacía más que despistar a las autoridades y la atención mediática. Uno de los testigos señaló a 5 implicados en el crimen, de los cuales solo uno fue considerado como sospechoso. Los otros en principio fueron descartados. El hombre que quedó vinculado al crimen fue Hugo Elvio Bermúdez. Según el testimonio del informante, este hombre había visto cómo este hombre había ingresado a Candela en su casa y más tarde se la había llevado a otro lugar. Las autoridades allanaron la casa de Bermúdez y la otra propiedad en la que había sido visto, y en ambas encontraron rastros de ADN de Candela, por lo que de inmediato fue considerado el principal sospechoso. Sin embargo, el testigo fue enfático y dijo que el hombre no había actuado solo y que él consideraba que al menos otros 4 hombres habían estado implicados en el crimen. El hombre también dijo que varios de los hombres, incluido Bermúdez, estaban involucrados en la venta de sustancias ilegales de la región. Después de esto, las autoridades siguieron la pista de más sospechosos, pero al final Leonardo Jara, de 30 años, y Fabián Gómez, de 40, fueron imputados como sospechosos del crimen. Jara fue identificado como el sujeto que llamó y amenazó a una de las hermanas de Carola y le dijo que nunca encontrarían a la niña. Según el testimonio del testigo, este hombre participó en el secuestro de Candela, quien habría sido raptada en un auto tripulado por 2 hombres. Gómez y Jara también tenían nexo con la venta de sustancias. En el 2017, a más de 6 años del crimen, Jara y Bermúdez fueron sentenciados a cadena perpetua. Bermúdez como autor material del crimen y Jara como el encargado de mantener en cautiverio a la niña. Gómez fue sentenciado a 4 años de prisión, pues se le consideró como partícipe secundario del crimen. Durante todos estos años, Carola sufrió día tras día a la espera de que se hiciera justicia. Esta finalmente llegó, pero el caso no terminó aquí. Aunque es cierto que se hizo justicia, al menos de forma parcial, quedan aún varias incógnitas por resolver. ¿Por qué Candela fue víctima de estos hombres? ¿Cuál fue el motivo que los llevó a acabar con la vida de una niña inocente? ¿Por qué hubo tanta dilación en el caso? ¿Y qué pasó con los otros sospechosos señalados por el testigo clave en el caso? Como mencioné varias veces a lo largo del relato, este caso tuvo múltiples inconsistencias y retrasos, y es porque al parecer había gente con mucho poder implicada. Retomemos el testimonio de Alfredo Rodríguez en 2011. Supuestamente el hombre no había desechado la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas. Sin embargo, el hombre en esa ocasión aceptó la posibilidad y brindó 2 nombres: el Topo Moreira, un criminal e informante de la policía, y al en ese momento teniente de la policía Sergio Chazarreta. Según investigaciones recientes de las autoridades por aquella época, el Topo Moreira informó a las autoridades el paradero de un importante capo de la región, Miguel Ángel Mameluco Villalba, un hombre que manejaba el negocio del comercio de sustancias en la zona en la que vivía Candela y su familia. El sujeto fue capturado pocas semanas antes del secuestro de la niña. Al parecer, el Topo Moreira, para salvaguardar su identidad, habría acusado a Alfredo Rodríguez, quien también conocía a Villalba, de haber brindado información sobre su paradero. En consecuencia, Villalba habría hecho contacto a sus trabajadores para que llevaran a cabo una venganza en contra de Rodríguez. Chazarreta entra en escena en este momento, pues a pesar de ser teniente de la policía, tenía nexos con estas bandas criminales y un vínculo cercano con Villalba. Según algunas hipótesis, la camioneta de Chazarreta sería la que se utilizó en el secuestro de Candela. De ahí que se hubiesen producido algunas demoras a la hora de iniciar las labores de búsqueda de la niña, y que en principio el testimonio de Alfredo Rodríguez no hubiese llegado a la luz pública, pues probablemente Chazarreta se encargó de que nada de esto se supiera. A estos 3 sospechosos también se sumaba Néstor Ramón Altamirano, quien en 2012 estuvo preso por presuntos nexos en el crimen, pero quien más tarde quedó en libertad por falta de pruebas. Durante años, Carola ha intentado que se haga verdadera justicia en el caso y que no solo los autores materiales del crimen paguen por el delito, sino que también lo hagan los autores intelectuales. Sin embargo, en mayo de 2024, Chazarreta, Villalba, Moreira y Altamirano quedaron absolutamente
absueltos por falta de pruebas. Adicional a esto, Bermúdez ha mencionado en reiteradas oportunidades que, si bien él participó en el secuestro, no fue él quien llevó a cabo el homicidio. Por otra parte, los fiscales que actualmente investigan el crimen han intentado llevar a juicio a las autoridades y exfiscales que en su momento llevaban a cabo la investigación, pues a día de hoy siguen apareciendo inconsistencias y evidencias de que el crimen no fue bien investigado. Aunque a Candela le arrebataron la vida en 2011, a día de hoy hay todavía muchas más incógnitas y es evidente que no se ha hecho justicia completa. Antes de irme quisiera extender un mensaje sobre, yo sé que muchas veces este tipo de crímenes no se pueden de alguna manera prever, es muy difícil estar, digamos, al tanto de circunstancias que terminan siendo de terceros, de un ajuste de cuentas, de un pasado criminal de otra persona, pero lo que sí podemos llegar a hacer, que me parece importante, es acompañar a nuestros hijos en todo momento. Y no quiero culpabilizar a la madre porque me parece que aquí los culpables, sin lugar a duda, son los criminales, pero desafortunadamente estamos en un mundo que no es lo que debería ser, y en ese mundo sí debemos tomar alguna serie de precauciones. Si nuestra hija, hijo va a salir, acompañemos a esta persona, vamos con ella, vamos con nuestro hijo. Si somos hermanos mayores, acompañemos a nuestra hermana, a nuestro hermano menor. Tratemos de hacernos compañía en todo momento, que finalmente siento que es una forma de poder ayudarnos entre nosotros, hacer todo tipo de denuncias, cada vez que se pueda hacer algún tipo de movilización en búsqueda de mejorar el sistema y el aparato judicial de nuestro país, pues seamos partícipes de ello, porque finalmente como unión, como pueblo, somos realmente fuertes. Y es de la única manera en la que yo considero que sea sensato y que vaya, obviamente, en pro de los valores que promulgo, es que a través de la democracia, es que a través de los mecanismos legales de exigencia en nuestros países podamos de alguna manera reformar el sistema judicial, porque el caso de Candela no es el primero y tampoco será el último, lo que resulta más inquietante aún, de muchos criminales que cometen fechorías y que pues no les pasa absolutamente nada, bien sea porque tienen un poder, porque tienen poderes en estructuras criminales, etcétera. Pero sí es un mensaje claro que nos deja entrever que como sociedad tenemos grandes falencias que tenemos que trabajar, y que no se puede trabajar de manera aislada, sino que de alguna forma tendríamos que trabajar de manera grupal y social. Es lo que yo quiero que hagan, y nuevamente levanto la bandera de la familia, del amor y de los verdaderos valores que creo yo pueden llegar a construir una mejor sociedad para el día de mañana. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.